Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Primeramente vamos a leer la palabra, que dice así, en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a empezar con el versículo 5 de Primera de Juan 1. Este es el que dice así la palabra. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Este pasaje describe la naturaleza de Dios y la relación que la humanidad tiene con el Señor. La expresión Dios es luz revela la esencia de su carácter en santidad y pureza. Para entender este concepto es posible examinar quién es Dios con relación a la humanidad. El hombre y la mujer son creación de Dios y estos deben reconocer la superioridad divina sobre ellos, pese a todo. El hombre fue creado a la semejanza de Dios. Sale en Génesis capítulo 1, versículo 27. Es un reflejo del propio Dios. Como resultado de la caída de la primera pareja, la relación con el Señor fue rota. Sale en Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice así la palabra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Luego nos dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el pecado nos separa de Dios, y este pecado nos lleva a la muerte. La palabra muerte que utiliza la Biblia es la palabra griega thanatos, que indica tanto la muerte física como la exclusión de la presencia y benevolencia de Dios como consecuencia del pecado y de la desobediencia, es decir, el rechazo del reino de Dios. Esto incluye la muerte física agravada por la condenación eterna. Esta palabra griega thanatos es la misma que utiliza la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que dice así la palabra. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte o thanatos segunda se refiere a la separación espiritual eterna de Dios. Entonces, para salvar y restaurar a la humanidad, Dios envió su Hijo Jesucristo, que es su propia imagen. Sale en Colosenses capítulo 1, versículo 15, que dice, Él es la imagen del Dios invisible. Esta imagen del Dios invisible vino para dar su vida, para que hombres y mujeres pudiesen volver a tener una relación correcta con Dios. Andar en tinieblas sería continuar en el pecado. Sale en Juan capítulo 3, versículo 19, que dice así la palabra. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestos que sus obras son hechas en Dios. Por otro lado, andar en luz es tener continua comunión con Dios. Sale en Juan capítulo 8, versículo 12, que dice así la palabra. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús diciéndose también que Él es la luz, como dice Juan, que Dios es luz, teniendo los mismos atributos que su Padre Dios, siendo luz también. Aquí solo terminamos el versículo 5 de Primera de Juan capítulo 1.
en donde dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. En los siguientes versículos hay 3 falsos alegatos que el pueblo hace. Alegatos son argumentos o discursos a favor o en contra de alguien. A veces nosotros nos defendemos con falsos alegatos o falsos argumentos a nuestro favor y no lo que sale en la palabra, no derribando todo argumento nuestro que se rebele contra la palabra. Eso es lo que nos aconseja 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5, que dice así la palabra: derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra nos enseña a derribar todo el alegato o argumento a nuestro favor, ya que estos están en contra de la palabra de Dios. O sea que nuestros propios argumentos son falsos, van en contra de la palabra. Y veremos cuáles son esos falsos alegatos o argumentos. El primer alegato sale en el versículo 6 de Primera de Juan capítulo 1, que dice así la palabra: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. En primer lugar, ellos afirman o alegan que tienen comunión con Dios, cuando en realidad están viviendo en sus pecados separados de Dios. Cuando vivimos en nuestros pecados, esto nos separa de Dios y nos volvemos mentirosos, no practicando la verdad, que es la palabra de Dios. Y decimos que estamos bien con Dios, cuando en realidad estamos en tiniebla, no estamos en la luz, que es Dios. Esto revela la indiferencia del pueblo a la moralidad. En lo que respecta a su relación con Dios, Juan declara que estas personas no poseen la verdad porque no han sido purificadas de los pecados. Luego les aconseja Juan en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, que dice así la palabra: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso les aconsejó Juan al pueblo. Cuando andamos en luz, vivimos en armonía con nuestros hermanos, porque estamos en paz. Pero si estamos en pecado, el diablo nos usa para hacerle daño a nuestros hermanos en la fe. Entonces se va la comunión que teníamos unos con otros. A veces hasta llegamos a odiar a nuestros hermanos, cumpliéndose lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, que dice así la palabra: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Cuando amamos a nuestros hermanos, solo bienes deseamos o hacemos para ellos, y así demostramos que amamos a Dios, cumpliéndose lo que Dios te manda, haciendo lo que Dios manda, y así dejamos de ser mentirosos. Vivimos siempre haciéndole el bien al prójimo. Entonces se cumplirá el mandamiento que mencionó Jesús: amarás al prójimo como a ti mismo. Sale en Mateo capítulo 22, versículo 39. Esto es tener comunión unos con otros, como nos aconseja el apóstol Juan. Luego dice el versículo 7: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Debemos amar al prójimo con sus errores y defectos, porque así nos ama Dios con nuestros errores y defectos, y nos limpia diariamente nuestros pecados, porque si miramos el verbo está en presente. Eso quiere decir que todos los días pecamos, pero el Señor en su gracia, que es su Hijo Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz, nos limpia a diario nuestros pecados. Con esto no quiere decir que tenemos libertad para pecar. Miremos qué nos dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 15, que dice así la palabra: que pues pecamos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿Qué nos dice la Biblia? Que aunque Jesús nos limpia a diario los pecados, no nos da libertad para seguir pecando. No podemos pecar de ninguna manera, porque ¿qué nos va a pasar? Vamos a morir. No solo vamos a morir físicamente, sino espiritualmente. Una muerte eterna, espiritual, separado totalmente de Dios. Miremos qué nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra muerte ahí también es thanatos, o sea, la muerte física y la muerte espiritual. Aunque la sangre de Jesús nos limpie de pecado, debemos pedirle a Dios que nos ayude a no pecar,
porque solo no podemos, solo con Dios podemos hacerlo. Ese fue el primer alegato. Vamos a ver el segundo alegato. El segundo falso alegato sale en el versículo 8 de Primera de Juan, capítulo 1. Y dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En segundo lugar, las personas sugieren que ni siquiera tienen pecado. En esta actitud está la negación de cualquier acción errada e injusta. Este es un rechazo al hecho de que existe una naturaleza pecaminosa en aquel individuo. Miremos Génesis capítulo 6, versículo 5, que es Jehová hablando. Y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero el apóstol Juan lo sigue aconsejando y le dice en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El apóstol Juan les está pidiendo que dejen de ser orgullosos y se humillen a Dios confesándole sus pecados para que Él nos limpie con la sangre de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, si una persona reconoce su naturaleza pecaminosa confesándose delante de Dios, entonces esta persona puede recibir el perdón y ser traída de vuelta a una relación apropiada con el Señor. Ellos eran orgullosos, no aceptaban que pecaban, aunque el apóstol les aconsejaba que si confesaban delante de Dios sus pecados, el Señor les perdonaría para que ellos continuaran una relación con Dios. Pero ellos continuaban con sus falsos alegatos. Por ejemplo, en Primera de Juan capítulo 1, versículo 10, dice la palabra: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí el pueblo sigue negándose que están pecando o tienen pecado. Ellos alegan que no están pecando de ninguna manera. La naturaleza pecaminosa todavía permanece dentro de cada ser. Por tanto, cada individuo debe percatarse que es necesario que tenga un deseo de continuar en una relación correcta con Dios por la confesión del pecado. Es obvio que las personas a las cuales el apóstol Juan está hablando en este pasaje son creyentes. Él los está animando a procurar la comunión apropiada con Dios, percibiendo que fueron comprados por el Señor por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Cuando te declaras que no pecas, te crees superior a los demás, mirándolos sobre el hombro, y te crees tan santo que ya estás en el cielo, quitándole lugar a Dios, que es nuestro juez, juzgando a todos, a todas las personas. Pues te estás engañando porque estás en pecado, siempre por la naturaleza del hombre, que es de continuo mal. No es en vano que nos dice la Biblia que la sangre de Jesús nos limpia de pecado. Por otro lado, al decir que no pecamos, dice la Biblia que le hacemos mentiroso a Dios, porque Él dice, Génesis capítulo 6, versículo 5, que los pensamientos de los hombres es de continuo mal. También en el Salmo capítulo 14, versículo del 2 al 3, dice la palabra: Jehová miró desde los cielos sobre los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a uno, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Debemos ser pobres de espíritu, siendo humildes, reconociendo nuestros pecados, confesándoselo a Dios para estar a cuentas con Él y a la vez pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a no seguir pecando, porque solo no podemos, para que se cumpla lo que sale en Mateo capítulo 5 versículo 3, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Recordemos que tenemos que derribar todo alegato argumento nuestro que vaya en contra de la palabra de Dios, ya que esto nos hace pecar y hace que nos separemos de la presencia de Dios. Si observamos aquí, el pueblo está negando 3 veces que están en pecado. En la primera, el apóstol Juan les aconseja que la sangre de Jesús le limpia de todo pecado, pero el pueblo sigue alegando que no comete pecado. Y el apóstol Pablo por segunda vez les aconseja que si confesaran sus pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados.
pero ellos siguen alegando que no cometen pecado. Que al final el apóstol le dice que están haciendo mentiroso a Dios diciendo que no cometen pecado. Porque Jehová dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, que el pensamiento de los hombres es de continuo mal. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Que decimos que no cometemos pecado, aunque hay personas que dicen que no cometen pecado, pero yo siempre sé que reconozco que cometo pecado. Lo bueno es hacer lo que nos aconseja el apóstol en la Biblia, en estos pasajes. Por ejemplo, cuando un hermano o amigo te hace daño levantándote un falso, porque a veces son los mismos hermanos en la fe que te levantan falso. A veces nos pasa que no quiero encontrarme con ese hermano, pero sí sé que no estoy bien con Dios porque no le estoy perdonando. Entonces, ¿qué pasa? Le pido a Dios que me quite ese sentimiento de mi corazón. Entonces ahí estoy confesándole a Dios mi pecado. Estoy derribando mis pensamientos y me estoy humillando ante Dios pidiéndole perdón, que me ayude, que me quite ese sentimiento hacia esa persona, porque después puede llegar a odio y a venganza. Dios en su misericordia nos limpia de esos sentimientos, nos quita con la sangre de su Hijo, nos quita esos sentimientos. ¿Y qué pasa? Cuando me encuentro otra vez con mi hermana que me hizo el daño, la saludo, la bendigo, la abrazo y le doy un beso, me doy cuenta que ya no siento ese mal sentimiento por ella. Entonces la sangre de Jesucristo me ha limpiado ese pecado, me ha sanado mi mente y mi corazón, borrando todo sentimiento que no le agrada a Dios. Al final nos sentimos gozosos con Dios, experimentando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso nos hace alabar a Dios, exaltar a Dios. En vano no dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y se cumple la metanoia, que es el cambio de mente. Dios en su amor nos cambia de mente todo mal sentimiento que nos separa de Él. Eso hace la sangre de Jesucristo, borrar todo mal sentimiento que tenemos en nuestra mente y en nuestros corazones acerca de las personas que nos han ofendido. ¿Y qué sentimos? Una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que nos da nuestro Señor Jesús. Quedamos libres de no perdonar. Sentimos aquel peso cuando no perdonamos y queremos vengarnos y que Dios le haga algo malo a esa persona, que le pase algo malo. Pero cuando le pedimos perdón a Dios y nos confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo borra esos malos sentimientos en nuestra mente y nuestros corazones. Y entonces quedamos libres, en paz con nuestros hermanos y tenemos comunión uno con otro. Eso nos aconseja la palabra de Dios, que no andemos de orgullosos diciendo que no cometemos pecado, porque todos los días pecamos, porque por eso está la sangre de Jesucristo borrándonos todos los días nuestros pecados. Pero es importante humillarse ante Dios y confesarle a Él nuestros pecados, para que Él nos limpie nuestros corazones y nosotros olvidemos toda ofensa, todo dolor y vivamos en paz, a cuentas con Dios y con nuestros hermanos. Les deseo feliz año nuevo. Dios los bendiga, los guarde y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento borre todas las ofensas que le han hecho, para que esté en paz con Dios y en comunión con nuestros hermanos. Dios les bendiga y les guarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén.